Esto es una clase de segundo de ESO sobre el tema de Felipe II, el segundo de los reyes austrias que gobiernan en España. Para ello vamos a seguir nuestro libro de texto del Instituto Padre Luis Coloma, concretamente la página 166 y 167, en las que también se hablaba de su padre, de Carlos I. Vamos a recordar un poco el orden de estos reyes. Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Esos 5 monarcas son los reyes de la dinastía de los Austrias, que gobiernan en España durante los siglos XVI y XVII. Carlos I y su hijo Felipe II son los Austrias mayores. Y Felipe, concretamente, gobierna en la segunda mitad del siglo XVI, entre 1556 y 1598. Prácticamente toda esa segunda mitad de la centuria está dominada por este importantísimo monarca. Desde luego, de los más importantes que ha tenido nunca España. Y seguro el más famoso en el extranjero. El más famoso por muchas cosas. Por su personalidad, pero también por las leyendas negativas que han surgido sobre él. A ese conjunto de leyendas negativas se les pone el nombre de la leyenda negra, que fue elaborada durante todo su reinado e incluso después por los países enemigos de España para crear una mala imagen de este monarca. Y eso significa algo. Significa que España era muy poderosa, lo suficientemente poderosa como para que hubiera que crear una leyenda negra, una leyenda, un conjunto de bulos y de dichos que diesen una muy mala imagen de España en general y de su rey en particular. ¿Cómo era realmente en persona este rey? Bueno, pues era un hombre tímido, serio, distante, desconfiado, con pocos amigos, muy culto, muy interesado por las artes, por la ciencia, por la cultura en general, con mucho interés por controlar absolutamente todo en su reinado y también muy católico, muy creyente y muy defensor de la fe católica, contra los protestantes, que eran cristianos que no obedecían al Papa, por tanto no católicos, y también contra los turcos, que evidentemente eran musulmanes. Era duro, sí, era un monarca duro en lo personal y controlador, y un tanto frío, pero no era un monstruo. Esa historia, esa leyenda de que ordenó matar a su hijo Carlos es absolutamente falsa. Su hijo Carlos, que tenía que haber sido rey, ciertamente estaba mal de la cabeza, como su bisabuela, Juana la Loca, y había tenido comportamientos muy negativos, y ciertamente su padre lo hizo encerrar, pero no lo mató, murió por otras causas. Y sí, fue un monarca a veces cruel, pero no más cruel que otros monarcas europeos, sin ir más lejos que Enrique VIII de Inglaterra, que en la primera mitad del siglo XVI, como sabéis, mandó decapitar a 2 de sus esposas, entre otras muchas cosas crueles que hizo. Así que Felipe II fue un monarca de su tiempo, ni más cruel ni más blando, que ciertamente tuvo una personalidad dura y distante, pero que desde luego no fue ningún monstruo de crueldad, ni ninguna figura terrible en contra de todo aquel que se le opusiera. Por tanto, hay que intentar ser objetivos y ver a Felipe II como lo que fue, un monarca de su tiempo. Y un monarca al que le tocó gobernar el que se había convertido en el país más importante del mundo. Eso había ocurrido ya con su padre, pero esta posición se consolida con él. España es un país de un enorme prestigio, al que le llegan grandes riquezas de América, y que controla una cantidad también importante de territorios en Europa, aunque no tanto como con Carlos I. Recordemos que Carlos I, su padre, cuando abdica, le da el Sacro Imperio Romano
a su hijo Felipe II, sino a su hermano, al hermano de Carlos, al tío de Felipe II. Por tanto, nuestro rey Felipe II no va a controlar el Sacro Romano Imperio Germánico, pero sí va a controlar otros importantes territorios europeos. Territorios en Italia y, sobre todo, atención, Flandes. ¿No? O bueno, los territorios que se corresponden hoy con Bélgica y Holanda. Y este control va a suponer un gran problema para el reinado de Felipe II. Y vamos ya a explicar rápidamente cuáles son las pautas, las principales características de este reinado. En primer lugar, hay que decir que Felipe II fue un rey mucho más español que su padre. Sabéis que Carlos I de España y V de Alemania aprendió castellano tarde y nunca se interesó especialmente por las cuestiones hispanas. De hecho, se gastó mucho dinero de la corona española en proyectos europeos que le convenían a él como personaje de la Casa de los Austrias y como emperador del Sacro Romano Imperio Germánico. Felipe II, por el contrario, y habiéndose dado cuenta de los errores de su padre, va a centrarse mucho más en España, va a ser muy español por cultura, por creencia, por sentimiento, y va a defender mejor a nuestro país. Eso sí, metiéndose en demasiadas empresas de prestigio y también de religión, demasiados problemas, digamos, político-religiosos que a la larga van a ser perjudiciales para España. Porque si bien es cierto que con Felipe II se mantiene ese prestigio gracias a sus victorias, de las que ahora hablaremos, esas victorias van a suponer un importante gasto de dinero, hasta el punto que durante la época de Felipe II se entra en bancarrota en varias ocasiones. Es decir, el gobierno declara la suspensión de pagos, porque el gobierno, el Estado, no tenía dinero suficiente para pagar todo lo que debía. Si ya su padre, Carlos I, había dejado una deuda importante, Felipe II deja una deuda mucho mayor, a pesar del dinero que le llegaba, de las riquezas que le llegaban desde América, en forma de metales preciosos. Pues a pesar de esto, la deuda con Felipe II se incrementa de manera sustancial. Y preguntaréis, ¿en qué se gasta el dinero Felipe II? Pues en enfrentarse en varios sitios a sus enemigos. Por ejemplo, en las Alpujarras. Las Alpujarras es una zona de la actual provincia de Granada, una zona montañosa en la que había una gran cantidad de moriscos. Felipe II ordena controlar a esos moriscos y persigue cada vez más la práctica de costumbres que eran propias de los musulmanes. Pues estos se rebelan contra Felipe II de manera muy violenta y el rey va a ordenar que se sofoque la rebelión de la manera más dura posible. La rebelión va a durar un tiempo, concretamente 2 años, y va a ser victoriosa por parte de Felipe II. Los moriscos son expulsados de las Alpujarras y tienen que dispersarse por otros lugares de la corona de Castilla. A cambio, Felipe II pierde ahí, evidentemente, soldados y pierde dinero. Otro enfrentamiento es el enfrentamiento de Aragón. La corona de Aragón, que como sabéis son las actuales Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, se rebelan contra el rey porque estaban disconformes con la manera en la que se estaba gestionando la corona. Los aragoneses sentían que su corona estaba supeditada a la de Castilla, que la de Castilla era más importante. De hecho, es Felipe II quien convierte a Madrid en capital definitiva de España. De tal manera que el sentimiento de las personas de la Corona de Aragón, y sobre todo de las personas de Cataluña, que está dentro de la Corona de Aragón, es que Madrid les controla, que Madrid les roba. ¿Os suena esto? Que a pesar de que los dos territorios, los dos estados, Aragón y Castilla, no se han unido, ya dijimos que estaban separados, sí sienten los aragoneses que hay un control por parte de Castilla y quieren deshacerse de ese control. Bueno, pues debido a un problema que tiene Felipe II con un personaje de su corte llamado Antonio Pérez, Aragón se rebela y esto causa también muchos trastornos.
y evidentemente el rey pues tiene que intervenir ahí y sofocar esa rebelión. Otro enfrentamiento que tiene es con Francia. Ya dijimos que Carlos I se había enfrentado con Francisco I de Francia en varias ocasiones. Pues ahora las guerras con Francia continúan y en este territorio el rey Felipe tiene éxito, concretamente en la batalla de San Quintín, que tuvo lugar en 1557, y precisamente para homenajear esa victoria manda a construir al norte de Madrid un enorme palacio, el Palacio de El Escorial, al cual se va a ir a vivir Felipe II. Un palacio de dimensiones gigantescas. Todavía hoy es el edificio más grande de España, en el que incluye un palacio para el vivir, una zona de oficinas para controlar la administración, una iglesia, un convento, una enorme biblioteca. Va a ser su lugar favorito, el Escorial, aunque Felipe II tenía su propio palacio, el Alcázar de los Austrias, en Madrid. Bien, además de este enfrentamiento con los moriscos de las Alpujarras, del enfrentamiento con Aragón, del enfrentamiento con los franceses, también se va a enfrentar a los Países Bajos. Se va a enfrentar a lo que hoy es Bélgica y Holanda. Y allí va a mandar a los famosos tercios de Flandes, que son, pues ejércitos que él envía para controlar a los rebeldes. Rebeldes que son en gran medida protestantes. Se han salido de la Iglesia católica y se han pasado al protestantismo. Pues en parte por la lucha contra el protestantismo y en parte porque no quería perder esos territorios, Felipe II va a invertir una enorme cantidad de esfuerzo y una mucho más grande cantidad de dinero en sofocar la rebelión de los Países Bajos. A veces incluso recurrirá al espionaje y al asesinato. Y lo cierto es que no va a haber un éxito grande. La verdad es que la herida con Flandes no se cierra y el problema va a continuar durante el reinado de su hijo Felipe III. Todavía queda algún enfrentamiento más, como el enfrentamiento contra los turcos. Los turcos controlaban el Mediterráneo oriental e impedían el tráfico de mercancías por esa zona. De vez en cuando, además, los piratas musulmanes atacaban barcos cristianos. Así que al final se hace una gran alianza. Una alianza para acabar de una vez por todas con ese poder de los turcos. Ya lo había intentado Carlos I no lo consiguió. Ahora se hace una alianza entre Felipe II, el Papa de Roma y Venecia, la República de Venecia, que tenía unos grandes intereses en el comercio marítimo. Y se va a formar o se va a mandar una gran flota a luchar contra los turcos en una batalla importantísima, la batalla de Lepanto, 1571, una batalla que es una victoria de los cristianos. Esa batalla va a ser conocida, entre otras cosas, porque ahí es donde Cervantes se quedará manco. No es que le corten la mano, pero se queda lisiado de la mano izquierda. De hecho, pues Cervantes va a hablar en varias ocasiones de la batalla de Lepanto como un evento de una importancia trascendental. Y sí, la tuvo. No es que desaparezcan los turcos van a seguir ahí hasta el siglo XIX, pero ciertamente va a limitarse su poder, ¿no? Y supone un triunfo de la cristiandad indiscutible. Y todavía hay un enfrentamiento más de Felipe II contra los ingleses. Vamos a ver, hay que recordar que en Inglaterra gobernaba la dinastía de los Tudor. El rey Enrique VIII había tenido una hija con su primera esposa, que era hija de los reyes católicos, con Catalina de Aragón. Bueno, pues esta hija se va a llamar María. María, que es nieta de los reyes católicos, va a gobernar después de Enrique VIII. Con el nombre, atención, el nombre que le pondrán los ingleses protestantes será María la Sanguinaria, Bloody Mary. Este apelativo de María la Sanguinaria le viene por ser muy dura contra los protestantes, ya que María es católica. Bien, curiosamente María y Felipe II se casan. María y Felipe II se casan y, aunque no unen Inglaterra con España, pues se establecen una alianza.
Pero ¿qué ocurre? María Tudor, Bloody Mary, muere. Y le sucede una hermanastra suya, que es hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Ana Bolena fue la primera esposa a la que Enrique VIII le había cortado la cabeza, supuestamente por adulterio, pero en realidad no fue adúltera. Es que Enrique VIII se quería casar con su amante, que era una señora al parecer bastante guapa, llamada Jane Seymour. Pues bien, la hija de Enrique VIII y de la decapitada Ana Bolena va a ser Elizabeth, Isabel I de Inglaterra, la reina más importante que ha tenido nunca este país. Y Elizabeth es protestante, es anglicana. Recordemos que la iglesia anglicana la había fundado su padre, Enrique VIII. Pues bien, Elizabeth va a hacer lo contrario que María Tudor, lo contrario que su hermanastra. Si María había perseguido a los protestantes, Isabel va a perseguir a los católicos. Y claro, Felipe II, que había estado casado con su hermana, es católico. Además, hay una rivalidad muy grande entre los ingleses y los españoles por cuestiones comerciales, porque Inglaterra quería comerciar con América y España tenía el monopolio, junto con Portugal. Portugal tiene Brasil, pero el resto lo tiene en principio España. Los barcos ingleses intentan boicotear el comercio español mandando piratas, ¿no?, para que asalten los barcos. La verdad es que no logran asaltar casi ningún barco, pero el peligro de los piratas siempre está ahí. Incluso la propia reina Elizabeth va a financiar piratas para que saqueen barcos españoles. Bueno, pues lo cierto es que no solamente es una cuestión religiosa, Isabel protestante, Felipe católico, sino también es una cuestión económica, es una cuestión de rivalidad comercial. ¿Cómo termina esto? Bueno, pues Elizabeth, después de una serie de rencillas, manda cortar la cabeza a la reina de Escocia, a María, reina de Escocia, que era católica. Y Felipe II toma esto como un ataque al catolicismo y dice: ya no aguanto más. Lo que ha hecho Elizabeth es el colmo de los colmos. Así que Felipe II manda una enorme armada, un conjunto extraordinario de barcos, supuestamente de un poder prácticamente invencible, hasta el punto de que los ingleses llaman a esa flota la Armada Invencible. Y la intención de la Armada Invencible es ir a Inglaterra, entrar en Inglaterra, capturar a la reina Isabel y quitarla de en medio. Bueno, pues cuando los barcos llegan al Canal de la Mancha, que es el mar que hay entre Inglaterra y el norte de Francia, hay una gran tormenta que hunde parte de la Armada Invencible. Y cuando llega el enfrentamiento, los barcos ingleses vencen. Y bueno, aquí vino la famosa frase de Felipe II que dijo: yo no he mandado a mis barcos a luchar contra los elementos. Es decir, yo no tengo la culpa de que hubiera una gran tormenta. Lo cierto es que no fue solo por la tormenta, parece ser que los barcos ingleses, aunque no tan fuertes, eran más rápidos y eso les dio bastante ventaja. En cualquier caso, por una razón o por otra, los españoles perdieron. Y a partir de ese momento, Inglaterra se va a convertir en prácticamente la reina de los mares. Yo diría que va a empezar poco a poco la decadencia española en el mar y va a comenzar la gran época de Inglaterra también en el mar. Va a suponer esta batalla de la Armada Invencible, esta derrota de la flota española, va a suponer un punto de inflexión. A partir de ese momento Inglaterra irá cogiendo más y más poder en los mares. Hasta el punto, bueno, de que va a lograr Isabel mandar una flota a Cádiz y destrozar Cádiz bajo el mando de Exes, supuestamente su amante, o por lo menos su amado, aunque tuvo fama Isabel II de jamás haber tenido contacto con ningún hombre, pero lo cierto es que, bueno, hay alguna película de Hollywood que dice que sí, que Exes fue por lo menos un enamorado suyo o que ella le amaba, no está muy claro. Lo cierto es que Exes va a bombardear Cádiz y la va a dejar bastante mal. Por cierto, como cotilleo, contaré que al final el duque de Exes termina decapitado por orden de la reina Isabel. Fijaos cómo son estos monarcas, cómo se las gastan. Bueno,
Lo cierto es que el reinado de Felipe II, pese a esta derrota de la Armada Invencible, fue en general un reinado de triunfos, un reinado de gran prestigio, pero también un reinado en el que hubo bancarrotas, en el que se vivió, no lo he dicho antes, lo digo ahora, una gran inflación, es decir, los precios fueron subiendo continuamente, y en el que el Estado, el gobierno, se gastó demasiado dinero en guerras. La consecuencia fue que cuando muere Felipe II, en 1598, en su palacio del Escorial, el estado de las arcas españolas no era bueno. Y su hijo Felipe III, que va a gobernar ya en el siglo XVII, va a ser un monarca con el cual comience la decadencia, porque hereda problemas de su padre. Es decir, este reinado de Felipe II tiene luces, pero también tiene sombras.